Muy bien, buenos días, Willy, de vuelta. Buenos días, Acabo de verte en bienvenido, la radio. querido. Sí, Bueno, el señor. propósito de esta presentación mía aquí en Infobae TV, tal como lo anunciamos el jueves pasado, era la idea de no perder de vista ciertos temas que son, como consecuencia de la vorágine de los acontecimientos, tapados por otros temas. Entonces quedan un montón de cuestiones pendientes, siempre muy relevantes y muchas veces muy brutales para comentar, y mi propósito era justamente el de revisarlas. Este propósito anunciado el jueves se acaba de interrumpir, ¿no es cierto?, como consecuencia de lo relevante de los acontecimientos. La Presidenta acaba de ser operada. En minutos habrá un parte médico o un parte oficial o una comunicación del gobierno. Interrumpiremos esta columna justamente para presentarlo. Y me parece que la pregunta que cabe a partir de este momento es una pregunta simple, digamos, que es ¿dónde estamos parados? Porque el episodio de la Presidenta, aún en el mejor de los escenarios posibles, del plano médico, digamos, nos obliga a revisar un conjunto de aspectos que teníamos casi resueltos, ¿no? Es decir, los analistas, observadores, periodistas, comentaristas, columnistas, dirigentes políticos, economistas, habíamos establecido un cierto consenso respecto de cómo eran las cosas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y me parece que entre las cosas que tenemos que revisar está justamente esto, el rol de los acontecimientos imprevistos en la política argentina, ¿no? Sí, claro, porque parecía todo... Bueno, ahora vamos a revisar todo cantado lo que venía. Todo lo que estaba cantado. Yo cuando venía de la radio para acá se me ocurrió tratar de tomar nota, digamos, obviamente siendo que hemos tenido que improvisar esta presentación como consecuencia de la relevancia de los acontecimientos. Y claro, había un conjunto de cuestiones que estaban prácticamente resueltas. Por ejemplo, había un pronóstico en la Argentina postelectoral. Estaba ya hecho prácticamente. Había un pronóstico preelectoral también, que lo vamos a revisar a ver si es cierto, ¿no? Había una idea respecto de vudú, ¿no? Un vudú que estaba definitiva, borrado y absolutamente terminado, digamos. Y había, en todo caso, agrego yo, una consideración respecto del papel de las cosas imprevistas en la Argentina, especialmente en la Argentina de Cristina, digamos, que yo me tomé nota de algunas fechas, digamos, para mirar hasta qué punto el rol de los acontecimientos que no están en la cuenta de nadie, finalmente son mucho más relevantes que todos los pronósticos, conjeturas, análisis, encuestas, números, etc. Así que ahí, mientras aparece, digamos, la comunicación oficial, te propongo que me acompañes a revisar juntos estos pronósticos que ya, después de comentarlos, los voy a tirar, ¿no es cierto? Aquí en cámara los voy a tirar. Bueno, lo que pasa con muchas veces con los pronósticos. Claro, exactamente. Bueno, a ver, sosteníamos un cierto consenso respecto de cuál es la situación preelectoral. O sea, hoy es 8 de octubre, faltan 20 días para las elecciones de medio término. Había en materia preelectoral la siguiente idea. Protagonista excluyente del escenario, Sergio Massa, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Detrás de Sergio Massa, la idea de un Scioli tratando de remarla, digamos, en una coyuntura muy adversa para el oficialismo e inclusive para él y para Insaurralde. Había una idea de un momento económico delicado, digamos, y de un enorme internismo en el equipo económico. Estas eran las noticias de los últimos días en la Argentina hasta hoy, ¿no es cierto? También internismo dentro del elenco de todo el gabinete, ¿no? Todo el gabinete. Pero general, en el equipo y económico en particular, ¿no es cierto? Con algunos episodios bastante particulares de contradicciones, de zancadillas, de todo tipo. El tema del blanqueo fue tal vez el territorio, confirmame el dato, digamos, donde las partes en pugna, digamos, el equipo económico, se zanjaron sus diferencias. Sí, terminaron bueno, haciendo cualquier cosa, digamos. De hecho, acordaba Guillermo Moreno con las empresas que compraran BADE, pero el Banco Central trababa la operación. Ese tipo de cosas. Exactamente. Así que este era el escenario que había hasta el sábado de la tarde. Al punto tal que a la Presidenta se la veía, agregamos como dato a este escenario, se la veía muy bien y muy alejada de la campaña. Yo las últimas dos imágenes que tengo de Cristina, previa a esta fotografía tan impactante el día de ayer, es la imagen de una Cristina casi exultante frente a Jorge Rial, exhibiendo su particular perspectiva de las cosas, ¿no es cierto? Desde que en la Argentina no hay cepo cambiario hasta el rol de los noticieros desinformando a la Argentina respecto del estado de cosas en el mundo, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero se la veía hasta físicamente mejor
¿no es cierto? Sí, claro, riéndose a carcajadas, muy histriónica. Exactamente, una Cristina que no es la del Atril, la que estaba con Rial. Y vimos el viernes pasado la Cristina del Atril, ¿no es cierto? En La Matanza, con un discurso también subido de tono, donde curiosamente planteó la idea de la década que viene, tenemos que ir por una década nada más. En ese discurso, el día viernes, ella planteó una idea que a mí me quedó, que iba a ser parte de mis comentarios de hoy, de no ser por los acontecimientos del día sábado. Ahí la Presidenta dijo el viernes pasado que ella iba a ser siempre políticamente incorrecta, ¿no? Y yo me quedé pensando en que generalmente los que mantienen estas posiciones políticamente incorrectas, digamos, son los actores, no los políticos, ¿no es cierto? Pero bueno, los artistas, digamos. Este escenario con masa de protagonistas, Scioli vemos, la economía que no sabemos por dónde va, un equipo económico muy en pugna, digamos, y una presidenta alejada de Insaurralde, pero mostrándose en su plenitud por televisión, es un escenario que, chao, mañana vemos, yo que seguro. Sí, mañana o dentro de 20 días, 15 días, que será lo que ahora... Muy bien, ¿no? Muy bien. Había, en segundo lugar, un escenario postelectoral que estaba básicamente escrito, digamos. Esto es, una presidente en un estado político de mayor nivel de debilidad, ¿no es cierto?, como consecuencia de lo que las encuestas están arrojando, una diferencia para Sergio Massa en la provincia de, no sé, 12, 13, 14, 15, 20, lo que sea, digamos. Un promedio nacional, digamos, de 25, 26% para el gobierno. Menos de 30, digamos. Menos de 30, digamos. Primero. Segundo, con una economía en un estado agravado, si se quiere, con la complicación adicional de manejar la economía agravada en un cuadro de debilidad política. Es decir, una cosa es agarrar la economía complicada en un estado de fortaleza política evidente, digamos, y otra cosa muy distinta es enfrentar los problemas cambiarios, de reservas, de producción, de empleo, en un escenario políticamente más débil. En tercer lugar, esta idea postelectoral incluía una interna en el justicialismo entre Massa y Scioli, que la Presidenta no controla mucho, ¿no es cierto? O sea, Scioli está como allanado, digamos, al gobierno, pero se hace el allanado. Es decir, obviamente que ahí... O por lo pronto, el escenario de un peronismo dividido. Dividido, ¿no es cierto? Y dividido interna, por lo menos en dos. Por lo menos no, sino en tres, ¿no es cierto? Porque está el caso de la Sota, que en todo caso a mí me dijo, yo en noviembre empiezo a caminar el país, ¿no es cierto? Así que por lo menos en tres partes, ¿no es cierto? Y algún sector del peronismo que se puede identificar con Cristina también. Exactamente. Así que un escenario de políticamente más débil para el gobierno, por la naturaleza de los acontecimientos, con una economía más complicada inclusive de manejar, con una interna peronista desatada, con poco control de parte de la Presidenta y del gobierno y del kirchnerismo, y una justicia más adversa, ¿no es cierto? Y la perspectiva de un quórum, bueno, un quórum que vemos, ¿no es cierto? No estaba muy claro, digamos, si efectivamente el gobierno va a conservar el control de una de las dos cámaras o de ambas cámaras. Este escenario postelectoral, qué sé yo, lo junto con el preelectoral, y vemos, qué sé yo, porque puede cambiar todo, ¿no es cierto? Absolutamente. En tercer lugar, obviamente la figura de Vudú es una figura que no se puede eludir, ¿no es cierto? El caso Vudú. Veníamos con Willy recién de conversar por la radio con Jorge Asís, ¿no es cierto?, que fue la primera persona que escribió sobre Vudú en su página de internet llamada jorgeasisdiqueta.com, cuando él reveló hace ya mucho tiempo la famosa historia de Gold Fund, ¿no es cierto? En ese momento Jorge Asís le tiró muy fuerte a quien estaba por ser designado vicepresidente de Cristina. Y él nos decía esta mañana con bastante criterio que el verdadero leñador hace leña del árbol fuerte, no del árbol caído. Dijo, bueno, yo ya de Vudú no voy a hablar más. Pero a mí me parece que el asunto de Vudú también debe ser revisado, porque tal vez haya en esto una lección para todos los argentinos, incluida Cristina, ¿no es cierto? A ver, Vudú presenta este día de hoy las siguientes situaciones completamente paradojales. Vudú fue casi ocultado de la campaña, inclusive creo que hasta por pedido del propio Insaurralde, que le había dicho, mire, ¿saben qué? Tras que tengo que lidiar con esto, sácame este muchacho acá. Dicen que se lo pidió personalmente porque son amigos, tenían buena relación, y dicen que personalmente se lo pidió Insaurralde. Es posible. Muy bien, entonces por lo tanto tenemos esta primera paradoja que muestra
a una persona, al vicepresidente de la Nación, ocultado de la campaña, enviado de viaje a hacer cualquier cosa en Cannes o en Brasil, que de repente pasa a ser el presidente de la Nación, de modo interino, pero el presidente de la Nación al fin. Una cosa insólita, ¿no es cierto? Sí, sí. Del ocultamiento, de no mostrarlo, de sacarlo de la escena a la presidencia de la Nación. En segundo lugar, y es muy curioso esta segunda paradoja, y hoy lo conversábamos también por la radio, Boudou es probablemente integrante, si cabe, digamos, del ala más sensata del gobierno, por lo menos en el plano económico, ¿no es cierto? Sí, sí, la imagen que tiene Boudou, sobre todo en el sector financiero, de su historia en el ANSES, etcétera, es mucho mejor que la imagen que tiene en el ambiente político. Inclusive se dijo muchas veces que, digamos, el sector Boudou-Lorenzino le planteaba al presidente salidas para el cepo, salidas para el control de cambios, una instancia de superación, digamos, de la cuestión Moreno-Misilov, yo qué sé, bueno. Pero al mismo tiempo que Boudou de algún modo es un tipo, si querés, confiable en el plano de algunas ideas, no lo es en el plano del comportamiento político. Claro. O sea, Boudou es hoy tan sensato, eventualmente, como impresentable, ¿no es cierto? Claro. La paradoja, es insólito el caso, porque llegó a juntar 55 casos judiciales. Algunas han caído, pero otras están vigentes y activas. Hay jueces que están muy activos. De hecho, ayer mismo había una persona que se estaba a declarar, un tal Scolari, un empresario, que no fue, lo mandan a buscar con la policía. Y además un hombre, Marcelo, un hombre muy apuntado por la familia judicial. Claro. Porque no te olvides que Amado Boudou se cargó a Esteban Rigui, que era el procurador. Correcto. Estas dos primeras paradojas, digamos. La primera, que es la que muestra un hombre que quiso ser ocultado y que de repente se encuentra en el medio del escenario, por ejemplo, como ayer, anunciando que la presidenta tenía obviamente un merecido descanso, ¿no es cierto? Una cosa insólita. Y en segundo lugar, esta idea de la eventual sensatez, digamos, si se quiere, de Boudou, al menos en comparación con el resto del equipo económico, con su estado de cosas en materia judicial, ¿no? Para terminar de asumir, digamos, en el plano interino, una situación de conducción política que tampoco controla, porque finalmente el país que hoy, como consecuencia del efecto de la situación del presidente de la República, está en manos de quién, ¿no? Está en manos de eventualmente 3 o 4 personas. Está en manos de un señor de que los argentinos no sabemos nada, que se llama Carlos Zanini, ¿no es cierto? Que tenemos otras historias bastante barrocas, digamos, y insólitas respecto de su predilección por el maoísmo, qué sé yo, ¿no? Pero es un hombre que está al lado de los Kirchner de toda la vida. Sí, sí, el que le cuidaba la firma como gobernador. Sí, sí. De todas maneras, Néstor Kirchner siempre cuentan que un poco lo ninguneaba a Zanini en la parte política. Bueno, en las discusiones le decía, vos hacés los decretos. Kirchner ninguneaba a todo el mundo. A todo el mundo, claro, de verdad. Pero en cualquier caso, es tan raro nuestro sistema, digamos, y se ha vuelto tan personalista, que como consecuencia de una enfermedad presidencial seguramente transitoria, digamos, y del hecho de que el vicepresidente ofrece semejante panorama espectacular, digamos, el país está hoy manejado y maneja las cosas hoy, digamos. El presidente está bajo la anestesia, digamos, y tendrá entre, no sé, 10, 20, 30, 90 días de reposo. Que será gradual, me imagino, y que tal vez dentro de 50 días, si supongamos fue en 90, en el peor de los casos, bueno, presumo que a los 30 podrá trabajar en su casa, digamos. Pero en cualquier caso tenemos, por un lado, a un señor que lo único que sabemos de él es que viene de Santa Cruz, que era muy cercano a los Kirchner y que por alguna circunstancia bastante curiosa en el plano histórico, digamos, ha adherido a no sé cuál nivel del maoísmo. Claro, un antiperonista. Exacto, totalmente peronista. En segundo lugar, todo el mundo explica que el tipo más relevante pues Zanini es el jefe de la CIDE, ¿no es cierto? Sí. Que hoy en día compite con el general Milani. Por eso. Y en tercer lugar, el general Milani, del que ya no se habla más. Recordemos que el caso de Milani fue escandaloso hace 30, 60, 90 días, digamos, con este interés o esta idea del gobierno del uso de la inteligencia interna, ¿viste? Esto es una cosa rara. Y finalmente el hijo de la presidenta de la República, Máximo Kirchner, del que sabemos básicamente nada, excepto que vive en Santa Cruz, que acaba de ser papá, que contó una vez una anécdota respecto de que su papá le tiraba a los soldaditos, pero no se le conoce ninguna idea, digamos, ¿no? Nada, ni mala, ni buena, ni mala. Nada. Una situación que se ha profundizado con Cristina, porque cuando estaba Néstor como presidente y él se tuvo que internar,
Y bueno, el vicepresidente era Scioli, el equipo de gobierno era otro. Entonces, más allá de que estos escenarios que teníamos, que todos dábamos por descontados, digamos, tal vez deban ser revisados, me parece que el caso de Vudú debiera hacer reflexionar a la presidenta en particular, a la política en general, respecto de los equipos, ¿no es cierto? Porque el caso de Vudú es impresentable, seguramente desde el punto de vista moral y demás, pero otros integrantes del gobierno también lo son en el plano de las acciones, ¿no es cierto? Y de sus fracasos y de la administración del país. A ver, es Cristina, punto, ¿no es cierto? Yo recordaba en este caso el primer gabinete de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Que lo hablamos acá el jueves pasado de eso, digamos. Había un vice, está bien, se peleaban, se tironeaban, pero estaba Scioli, ¿no es cierto? Y respetado por la comunidad política, más o menos. Había un vice, estaba Scioli. Y había por lo menos medio gabinete de primer nivel, ¿no es cierto? Al menos desde el 2005. O sea, cuando a Kirchner le ocurrió el episodio gastrointestinal tan complicado, digamos, todo el mundo, en todo caso, se preocupaba por la salud del presidente, no por el país. Digamos, el país estaba manejado, había gente, ¿no es cierto? Estaba la baña. Bueno, entonces me parece que la presidenta aquí ha mostrado... Ahora también está la baña. Claro, pero de otro lado. Pero con masa. Entonces me parece que esto debiera hacernos reflexionar a todos, a los argentinos, a los políticos y a la presidenta en particular, respecto de que no es tan irrelevante a quién pones, ¿no es cierto? Porque por ahí pasan cosas, ¿viste? Pasan cosas y de repente te encontrás con que la Argentina, por ejemplo, hoy tiene un equipo económico completamente enfrentado. Sí, diezmado, con gente que ha fracasado en sus ideas, sin ninguna credibilidad. En el ámbito económico, un gabinete también complicado, ni hablar de las relaciones de Randazzo con Devido, o de, viste, todo, por donde mires tenés una situación complicada. No hay jefe de gabinete. No hay jefe de gabinete, digamos, está pintado, digamos. El vicepresidente, ni les cuento, y finalmente el país manejado por un señor que no sabemos quién es, ¿no es cierto? Y que nadie votó. ¿No? Y que nadie votó, por supuesto. Entonces, todos estos episodios nos obligan, me parece a mí, a reflexionar sobre por qué razón en los últimos tiempos los factores imprevistos son los factores más relevantes en la política argentina. Entonces uno saca cuentas, vienen las encuestas, vienen las reservas, los números, los escenarios, postelectorales, para terminar todo finalmente, toda la situación, digamos, ordenada, como consecuencia de factores que no estaban en la cuenta de nadie el viernes pasado. Y hoy es martes, ¿no es cierto? Entonces yo hice una breve reseña histórica, ¿no es cierto? Bueno, acá como hay vidrios y demás en Infobae, todo el mundo me saluda cuando pasa. Bueno, Cristina asume en 2007, ¿no es cierto? Y había en ese momento la idea de que Cristina venía a hacer tres cosas. Cristina venía a emprolijar la política exterior, la venía a deschavizar, ¿se acuerdan? Cristina venía a corregir las distorsiones económicas que ya había en la Argentina en el 2007 con Martín Lustó, ¿no es cierto? Y Cristina venía a ser un país más dialogado, ¿no es cierto? Era la institucionalidad. Exactamente. ¿Te acordás que la trajeron a Ségolène Royal como para mostrar una onda como lo que venía? Y estaba la idea, bueno, de que finalmente, ella lo dijo en uno de los poquísimos reportajes que dio, de que, bueno, su modelo era Alemania, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí. Quiero un país como Alemania. Me acuerdo, tengo grabado en la mente el título de página 12. Quiero un país como Alemania. Esta idea de un país más dialogado, de un país menos chavizado, digamos, y de un país enfrentando ya alguna corrección económica, de cosas que había que corregir ya hace 6 años de esto, digamos, duró 48 horas. Y duró 48 horas como consecuencia de un factor imprevisto. A ver si hagamos un ejercicio conjunto, alguien se acuerda cuál fue el factor imprevisto que modificó dramáticamente el rumbo de los acontecimientos creo que a las 48 horas de la asunción de Cristina. Lo de Antonini. Antonini Wilson. Bueno, después vino Chicone, vino Antonini Wilson y después vino el Campo. Ah, perfecto, no, la primera, estamos hablando de primera, exactamente. Cristina estaba inaugurando totalmente. una rotonda en Esteban Echeverría. Creo que 1 o 2 días después de su asunción como presidente, y aparece el caso Antonini Wilson. Que era una cosa totalmente imprevista, digamos. La idea de que venían valijas de Venezuela en aviones era una cosa que...
y que eso podía afectar a la Cristina, digamos, era una cosa completamente imprevista, tan imprevista como muchas de las cosas que pasaron después, aún hoy. Y a mí me parece que este factor imprevisto fue el primer factor imprevisto que modifica el rumbo de los acontecimientos y que Cristina comienza a radicalizarse, ¿no es cierto? A ver, yo la última vez que había visto, yo la vi a Cristina Kirchner como presidente 2 o 3 veces, pero mi último contacto con ella, antes de su asunción presidencial, fue en un avión de la American Airlines, que venía de Nueva York, yo sentado en mi asiento, pasillo, y ella, esto no lo conté nunca, y ella sentada al lado mío, digamos. Ella venía de participar en la convención demócrata en Boston. O sea, la Cristina de hoy, digamos, es la misma que en el año 2006, ¿no? Fue, antes de ser electa. Antes de ser electa, venía de participar en la convención demócrata en Boston, ¿no es cierto? Que discutía en aquel momento si Hillary Clinton o Barack Obama, ¿no es cierto? Ahí estaba Cristina. Entonces, es evidente que el primer factor imprevisto fue Antonini Wilson, digamos. Después vino el campo, ¿no es cierto? Que fue... Pero, ¿cómo te fue en ese viaje con Cristina, sentado vos y ella al lado? ¿Cuántas horas es el vuelo de Nueva York? 13 o 12 horas. Estuviste, digamos, 13 horas al lado de Cristina. Sí. ¿Y? Nunca me saludó. ¿Cómo? Esto es histórico, ¿no? Yo, que soy una persona, vos me conocés, relativamente educado hasta con mis rivales en el pensamiento, hice un esfuerzo para saludarla que fue completamente inútil. Al punto tal que al lado mío venía un diplomático, un tipo de la ONU de Argentina, que no me acuerdo el nombre. Y me dije, bueno, Cobardi, ¿qué le pasa con la señora de Kirchner? Y yo, mire, nada, qué sé yo. No. Yo, viste que en ese momento era senadora. Era senadora, claro. Después me vi con ella varias veces, y sabe perfectamente quién soy, obviamente. Pero en ese momento, no sé, le agarró por no saludarme, qué sé yo, lo que sea, no importa. ¿No le preguntaste, che, por qué no me saludaste? No le pregunté. Yo trataba de dormir y miraba a ver si me saludaba, no hubo caso. Bueno, no importa. Pero yo tengo esta imagen, digamos, de ella volviendo de Boston, digamos, y al poco tiempo impactada por un caso que venía de Estados Unidos. Después vino el campo, ¿no es cierto? Y el campo fue la consecuencia de un conjunto de confusiones, digamos, y también de internismo en el equipo económico. ¿Sí? ¿Por qué no? En vez de ser como hoy, Moreno contra Marco del Pont, era Moreno contra Lustó, digamos, ¿no es cierto? Y fue la primera herencia económica que un poco le dejó Néstor, porque, digamos, ahí se trató de financiar un tremendo gasto público que se había hecho para la elección de Cristina. Bueno. Se lo quiso financiar con el campo. Digamos que ahí estaba Kirchner. Kirchner era un tipo que tenía una cintura política distinta, digamos. Entonces, claro, Kirchner logra salir del momento complicado del tema del campo, echando la culpa a Cobos, la culpa a los medios, lo que sea. Y ahí ocurre, digamos, una segunda cuestión imprevista, que fue la derrota electoral de 2009, digamos. O sea, el kirchnerismo había ganado en 2003, en 2005, en 2007, y viene a perder en 2009 contra Francisco Narváez. Claro, finalmente, con Néstor candidato. Claro, con Néstor. Néstor, Scioli y Massa candidatos. Claro. Néstor, Scioli y Massa, Nacha Guevara, era algo así la cosa, digamos, vencidos por Francisco de Narváez. Un hombre, digamos, probablemente muy valioso, pero un recién llegado a la política argentina, digamos. Vence nada menos que a Kirchner en su territorio, ¿no es cierto? Un episodio también imprevisto. Muy bien. Pasa la crisis del campo y de las elecciones, y viene otra cuestión completamente imprevista, cuyas consecuencias las vemos hoy, digamos. Que es que aquella idea que había de que los Kirchner eran capaces de cualquier cosa, pero cuando llegaban a la punta del precipicio, paraban, digamos, se rompe. Y se rompe, ¿sabes con qué? Con el Banco Central. Claro. Bueno, vino la estatización de las AFJP y la estatización del Banco Central, digamos, que ocurre a principios del 2010. La guerra contra Redrado. Exactamente. A ver, la Argentina de un presidente que llevaba las cuentas en el bolsillo, digamos, yo la vi esa cuenta, el papelito con cómo estamos hoy, digamos, la caja, el ingreso, los ingresos, la reserva, sacando con la policía al presidente del Banco Central que quería cuidar las reservas, ¿no es cierto? Entonces ahí viene una cuestión también completamente imprevista, que es que se rompe un paradigma, y aquel paradigma era justamente ese, que los Kirchner eran capaces de cualquier cosa, claro, hasta cierto punto. Tenían, digamos, cierta seriedad económica. Y ahí chao, claro, ¿no es cierto? Después, en 2010, también ocurren cosas completamente imprevistas, que terminan en un conjunto de acontecimientos con la muerte de Kirchner, también imprevista, ¿no es cierto? Kirchner se pelea con Scioli en aquel momento, algo completamente imprevisto, pelea en público, digamos. Ocurre
aquel anuncio tan brutal de Papel Prensa que fracasa. Se una serie de episodios previos, digamos, que daban cuenta de un nivel de crisis política en la Argentina, de agosto del 2010, septiembre, digamos, y ocurrió el episodio más imprevisto de todos, que fue la muerte de Kirchner, ¿no es cierto? Asunto que visto en perspectiva de una gran relevancia, porque si vos ves el primer mandato de Cristina, lo podés ver con el siguiente formato: crisis, recuperación, ¿no es cierto? Cristina, 2007-2011, tuvo una administración, digamos, que subía y que bajaba, ¿no es cierto? Asumió con 70% de popularidad, cayó al piso con el tema del campo, subió después porque se dio el campo, volvió a caer con lo que sea, digamos. Crisis, recuperación. La muerte de Kirchner, obviamente muy imprevista, modifica también este paradigma del formato cíclico, digamos, y lo convierte en solo crisis, ¿no es cierto? Pasa un periodo largo, digamos, de luto, digamos, y de amistad, y de amor, y afecto en el mundo. Bueno, gana las elecciones del 2011. Correcto. Y a partir de ahí... Y ahí viene el último de los grandes episodios imprevistos, que es el modo radical con el que Cristina enfrenta el problema cambiario en noviembre y diciembre del 2011, asunto cuyas consecuencias estamos viendo hoy. Sí. Y ahí es interesante el tema, porque en ese momento es cuando Cristina lo empieza a correr a Vudú, independientemente de la imagen de Vudú y del caso Chicone, claro, porque Vudú le, digamos, recomendaba una solución muy distinta a la de Guillermo Moreno y Kicillof. Y Cristina optó por Guillermo Moreno y Kicillof. Después vino todo lo de Vudú, naturalmente. Entonces me parece que este repaso, así, un poco desprolijo, digamos, pero creo que bastante secuencial, digamos, respecto de la situación política en Argentina en los últimos años, da cuenta de hasta qué punto los factores imprevistos son determinantes, ¿no? Sobre todo cuando hay tanta concentración de poder y tanto personalismo, ¿no? Entonces, escenarios, encuestas, cuentas, reservas, cosas, para que finalmente tenemos que tirar toda la basura y esperar las consecuencias de episodios completamente imprevistos que no están en la cuenta de nadie. Creo que el término cisne negro ha venido a ser inventado por los analistas políticos y los politólogos, digamos, para explicar justamente las cosas que no se pueden explicar, digamos. Porque finalmente los escenarios terminan dependiendo de cosas que no están en la cuenta de nadie. Duda, como por ejemplo, una situación de salud de la Presidente en este nivel, ¿no es cierto? Digamos, la salud de un presidente siempre es conmocionante en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Pero en la Argentina, definitivamente, donde nadie mueve un dedo sin que Cristina lo autorice. Yo te tomo que obviamente en cualquier país del mundo una crisis de la salud presidencial genera, obviamente, lo que genera, estamos claros, digamos. Pero en la Argentina, digamos, si la cosa se complica, a ver, puede pasar. O sea, a ver, yo escuché con mucha atención a un amigo mío llamado Jorge Salvat, que es una eminencia en Argentina en materia de neurocirugía, digamos, y ha dicho, esto es rutina, es complicado. El propio Nelson Castro, digamos, que viene siguiendo con mucha precisión la salud presidencial, ha dicho, no es grave, es delicado. Me imagino que en la Fundación Favaloro, el doctor Manes y compañía manejarán el caso de modo tal que la Presidenta podrá estar activa nuevamente en un plazo de no más de 90 días, hay que recordar, excepto que esté pasando algo que no sepamos, cosa que no creo. Hay que recordar que la Presidenta ya terminó la operación, esa es la información que hay. Estamos esperando el parte oficial. Todavía no ha habido parte ni del sanatorio ni del vocero presidencial. Dicen que en cualquier minuto, obviamente, va a estar en Infobae. Entonces, a esto voy yo, porque también es cierto que la salud de un presidente es un tema acá en Estados Unidos, en la China, en Rusia. Ahora, en el caso argentino en particular, no hay ninguna red, ¿no es cierto? Y no, claro, porque la situación institucional es floja, estamos flojitos de papeles siempre ahí, claramente. Al punto tal que hasta quedan desorientados los adversarios, ¿viste? Nadie sabe qué hacer, ¿no es cierto? Pero lo que importa a los argentinos comunes y corrientes como nosotros es mirar quién maneja las cosas en una circunstancia complicada. Y cuando uno mira para abajo de Cristina se encuentra con un desastre, ¿no es cierto? Entonces me parece que esto es muy importante porque por eso lo imprevisto aquí pega tan fuerte, ¿no? Claro. Porque claro, debajo de Cristina, a ver, Cristina tendrá muchos méritos políticos, todo lo que vos quieras, pero no ha sabido construir un equipo profesional, ¿no es cierto? Entonces hoy está todo el mundo viendo a ver los tipos que van a hacer, ¿no es cierto? Ayer vos veías la imagen de las 3 personas que mostraba la televisión a cargo del país, digamos, al menos en la apariencia, digamos. Scioli, Abal Medina, Vudú, ¿no es cierto? Muy bien. Revisemos la imagen.
Daniel Scioli, todo el mundo sabe, está en las antípodas del kirchnerismo. Es decir, él hace como que está, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce el caso, digamos, ¿no es cierto? Scioli está montado sobre la situación actual de la política, porque me imagino yo, él presume que si le cortan el chorro de los fondos, su carrera presidencial queda abortada antes de tiempo, y por lo tanto ha desarrollado un estómago fenomenal, aguanta hasta que pueda, ¿no es cierto? Pero estamos claros que ni él confía en el kirchnerismo, ni el kirchnerismo en él, ¿no es cierto? Muy bien. El jefe de gabinete es, en el mejor de los casos, un jefe de medios, digamos. Es el tipo que se ocupa de los medios, sí, de la pauta de publicidad de los medios, yo qué sé. Claro, digamos, en una performance no muy eficiente. Claro. Correcto. Sí. En vista de lo que la gente opina del gobierno. Digamos. Cuando Alfonsín le impone un poco a Menem esta idea de europeizar un poco la Constitución, digamos, se imagina la figura del jefe de gabinete como una especie de fusible, digamos, de resorte por las dudas. ¿Viste? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, yo ayer me puse a leer en un libro que me mandó ayer Félix Klon las atribuciones del jefe de gabinete. Como el presidente. Es como el presidente, digamos, ¿no? Él tiene la responsabilidad de administrar la nación, ¿no es cierto? Y vos lo ves al chico y decís, pues el chico administra qué, ¿no es cierto? Y tercero, vudú, digamos, de quien ya hablamos largamente hace escasos minutos, ¿no? Entonces, me parece que acá tenemos una cosa de corregir, digamos. Los presidentes no son eternos, se pueden enfermar, pueden atravesar complicaciones de salud, políticas, económicas, lo que sea, digamos. Y me parece que la Argentina a esta altura del partido debería tener resortes un poco más serios para enfrentar problemas y no estar tan sometidos a depender de factores totalmente imprevistos. Y cuando digo imprevistos son justamente eso, imprevistos. Y no es solamente una cuestión teórica, porque en última instancia la fragilidad institucional, que de esto estamos hablando, bueno, impacta en el nivel de inversiones, en la calidad de las inversiones, en los salarios que se pagan, en las prestaciones sociales que tiene la población. En definitiva, digamos, más calidad institucional es menos pobreza. Sí, claro. Entonces, en definitiva, digamos, todo esto, que naturalmente llega al debate en un momento de tanta tensión como el que se vive naturalmente por la salud de la presidenta, pero bueno, pone en blanco sobre negro un problema de la Argentina que si nos vamos a la historia, y a la historia reciente, no solo del peronismo, y bueno, hay unos cuantos vudú. Hay unos cuantos vudú, sí, algunos que fueron peores todavía que vudú, digamos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay ahí, porque también la sociedad ha convalidado eso, es decir, en el momento en que a todo el mundo la quería Cristina, ahora parece que la quieren menos, pero en el momento que Cristina era Gardel y Lepera, todo el mundo decía, este es un fenómeno, ella sola gana, no necesita colaboradores, lo que ella dice es santa palabra, y bueno, ese es el problema. Sí, ahí habría que revisar un poquito, digamos, la toma de decisiones, digamos, ¿no? Porque finalmente, a ver, uno puede evitar esta regla que dice, tan sabia, que dice que uno puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias, digamos, ¿no? Vaya uno a saber por qué razón la Presidenta colocó de vice a un personaje como Amado Vudú. Tal vez nunca se imaginó una instancia como esta, y resulta ser que ahora el señor Vudú, ayer, yo lo pasé esta mañana por radio, lo escuchamos todos, se vio en Infobae, ayer estaba puesto en la página de infobae.com, esta crónica que hace un periodista brasileño sobre el paseo en moto del vicepresidente Vudú por San Pablo el fin de semana, ¿no es cierto? Ahí me dio vergüenza ajena, digamos. Donde el pobre tipo, un cronista, un corresponsal, digamos, describía el caso de que no está institucionalmente al frente de la Argentina como un tipo objetado por casos de corrupción muy severos, sin consenso en su partido, como un playboy, disc jockey y rockero, digamos. Disc jockey de festas, ¿no es cierto? Así lo pusieron, sí. Entonces me parece que nos pasamos de mambo un poco con la decisión, con ciertas decisiones en el sentido de a quién ponemos al frente las cosas, ¿no es cierto? Bueno, nada, en resumen, a esto venía, a plantear que los escenarios que estaban previstos, el post y el preelectoral, habrá que revisarlos todos de nuevo. La figura de Vudú, bueno, da para muchos comentarios. Y un tema, Marcelo, un tema simplemente para que a partir de ahora, lo que viene ahora, en definitiva, en las próximas semanas, es el factor tiempo. Porque obviamente si la presidenta, como todos queremos, se recupera más o menos rápidamente, bueno, esto quedará en una anécdota. El punto es qué pasa si el factor tiempo no son 30 días y resulta que son 90 días. Claro.
Bueno, ahí vamos a tener un escenario con un gabinete dividido, con tensiones políticas, tensiones económicas. Elecciones de por medio. Por supuesto, digamos. Con lo cual, en el factor tiempo, cuidado que la figura de Vudú empieza a... Depende, ¿no es cierto? Por ahora es como un papelón, digamos, un disjockey. Ahora, en la medida en que el factor tiempo cambie, cosa que esperemos que no sea así, y bueno, habrá que analizar cómo se reacomoda el gobierno, porque hay gente que también ha sido desplazada como fue desplazado Vudú. Hay todo un sector del peronismo dentro del gabinete que ha sido desplazado por ese sector, digamos, del entorno de la presidenta. Y ese sector del gabinete, no te digo que está con Vudú, pero eventualmente puede llegar a estarlo. Bueno, hasta el próximo episodio imprevisto. Sí, señor. Siendo que así le va a estar la cosa. Gracias, Willy. Un gusto de verte. Gracias, Chao, hasta el próximo martes.